Saludos cordiales. En este video hablaremos de la pobreza, en el cual daremos a conocer el concepto, los diferentes tipos de pobreza, los factores que también influyen a esta misma, y también un propósito es llegar a las causas y efectos de esta problemática, así como poder establecer estrategias para poder combatirla, guiándonos de la creación de esquemas de árbol y un buen análisis del tema. La pobreza sabemos que ha sido un fenómeno que ha estado presente en una gran parte de la población, por lo tanto nos interesa saber qué es la pobreza. La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales, que garanticen una adecuada calidad de vida, como lo es la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación formal, entre otros. En algunos casos, también implica la falta de acceso a servicios básicos, como la electricidad, el agua potable, la línea telefónica, etc. En otros términos, la pobreza es mucho más que la mera falta de capitales. Hay múltiples factores sociales, económicos e incluso psicológicos, también incluyendo los políticos, involucrados en la pobreza, y también hay distintas formas de medirla y de comprenderla. Sin embargo, en líneas generales se traza la línea del inicio de la pobreza cuando se padece la falta de medios fundamentales para la subsistencia. En muchos casos es consecuencia del desempleo crónico, un muy bajo nivel de ingresos. Además, las condiciones de marginación y exclusión social significativos hacen más difícil el ascenso social y la integración en términos de igualdad en la comunidad. Es decir, que cuanto más pobre es una persona, más difícil resulta encontrar oportunidades para cambiar su situación. La pobreza es uno de los principales problemas del mundo industrializado, dado a que a ella se deben otros males y padecimientos en las naciones, en un mundo que exhibe profundas desigualdades. Aunque no parece haber métodos 100% efectivos para combatirla, numerosas instituciones de toda índole se dedican a sus propios planes para reducirla. De hecho, según las mediciones de la ONU, se estima que a partir del año 2000 se logró frenar el crecimiento de la pobreza a nivel global, lo cual podría ser el inicio del lento y largo proceso para empezar a revertirla. Los tipos de pobreza. Una de las principales distinciones que hay a la hora de hablar sobre la pobreza se da entre la pobreza crítica y la pobreza extrema. ¿A qué nos referimos con la pobreza crítica? Esta es la que padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumos, la cual no solo está compuesta por alimentos e insumos, sino por los servicios básicos fundamentales. Por lo general, las personas que están en este tipo de pobreza invierten absolutamente toda su capital en la alimentación. No pueden darse el lujo de cumplir con otras necesidades o con los servicios básicos, ya que toda su capital se va exclusivamente en sus alimentos. Mientras que por otro lado, la pobreza extrema es mucho más inferior que la pobreza crítica, ya que los habitantes que se encuentran en esta situación de pobreza no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías, ya lo cual les hace tener un nivel de vida muy bajo. Asimismo, la medición de los niveles de pobreza distingue de acuerdo con el contexto socioeconómico. Este se divide en dos categorías, que es la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza relativa es un concepto que depende del entorno socioeconómico inmediato de cada ciudad, de cada región, de cada país o de cada continente, pues está determinada por la relación con los demás individuos de la sociedad. La pobreza absoluta, por lo contrario, es una medición general de la población. Se aplican los criterios más uniformes para ello, como lo constituye la canasta mínima de consumo, que es un valor comparativo en los mismos términos para poder establecer la cantidad de pobreza neta. Ahora mencionamos las causas y las consecuencias de la pobreza. Como causas,
podemos tener a los conflictos bélicos y violencia. Un ejemplo de ello sería la Segunda Guerra Mundial, que dejó estragos en el contexto social de ese entonces. Los efectos del cambio climático. En la falta de acceso a la educación, más que nada hay comunidades marginadas, donde no es posible también la construcción de escuelas, donde no es posible la implementación de planes educativos, por falta de recursos, por falta de profesores. La desigualdad económica también es algo que vivimos día a día. El desempleo y también el crecimiento de la población podrían ser causas de la pobreza. Como consecuencia, tenemos el resentimiento social o la exclusión. Muchas veces vemos que pues existe gente sin hogar, gente que realmente pues vive en la calle y que pues ya no tiene recursos a lo mejor para poder mantenerse, ¿no? Está la desintegración de la familia, la violencia y las drogas, también existe pues las pandemias, la migración, y es un problema en el que nos enfrentamos también justamente actualmente en México, y también podría ser de cierto modo la gentrificación, y también está la desnutrición. Para conclusión, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la pobreza? De cierto modo, podríamos invertir en becas educativas, en talleres de formación para docentes, construcción de escuelas y una mejora al acceso de agua y electricidad en las escuelas. También está buscar una asociación y donar recursos y o ser voluntario apoyando con recursos personalmente. También una igualdad de oportunidades tanto para mujeres como hombres, así como la educación básica para todos. Esto con el objetivo de cierto modo reducir la pobreza, que ha sido un problema que hemos mantenido durante bastantes años.